Quiero contarles por qué apoyo a Claudia López y por qué quiero que sea nuestra primera alcaldesa. Yo conocí a Claudia por primera vez hace 10 años. La conocí a través de los libros de manera académica. Yo estaba haciendo mi tesis en Derecho en la Universidad de Harvard, tratando de estudiar cómo se construye Estado en los sitios más periféricos. Y recuerdo estar leyendo tesis estructuralistas sobre la importancia de construir Estado en las regiones y tesis más liberales sobre cómo dejar que los mercados operaran. Y me acuerdo de haber encontrado los textos de Claudia López sobre por qué había que encontrar al mismo tiempo Estado y mercado como el justo punto medio para entender yo misma dónde me encontraba frente a las teorías del desarrollo. Luego ella misma visitó la universidad haciendo una ponencia sobre parapolítica, sobre su libro que había escrito, y sentí una inmensa admiración sobre imaginarme que podíamos tener una clase política que no solamente estaba allí en lógica de ser bonachón o de ser carismático, sino de realmente tener un fondo muy profundo, de haber estudiado cuáles eran políticas públicas buenas y malas para nuestro país. Y sentí que podía cambiar la política pública, podía cambiar la política electoral en Colombia con gente como ella. Cuando entré a gobierno, en ese momento a trabajar en paz en el gobierno Santos, me acuerdo de que ella pues tenía fama dentro del gobierno de ser una congresista, una senadora a la que uno no llegaba con bobadas, había que llegarle con argumentos de peso porque justamente era una persona que se te tomaba muy en serio. En su momento me tocó preparar a un funcionario de gobierno cuando estaban en la discusión sobre el acuerdo de paz. Y me acuerdo que Claudia lo destrozó, a pesar de que yo había hecho todos mis esfuerzos por prepararlo con todos los argumentos, pero él claramente en ese momento no sabía a qué tipo de mujer y qué tipo de persona tan rigurosa se estaba enfrentando. Luego fue muy interesante cuando estábamos en el Congreso defendiendo el acto legislativo 1 de 2016 que creó el Fast Track. Me acuerdo de Claudia estar defendiendo lo que hoy es el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz y recuerdo como yo le dije, no, senadora, luego vemos, el gobierno tiene voluntad de sacar adelante, y Claudia me paró en seco y me dijo, tú no tienes ni idea quién sigue después de este gobierno. Y esto tiene que volverse una política de Estado, y Claudia con mucha visión logró que incluyéramos en ese momento lo que hoy nos permite hacer control político para que independientemente de qué gobierno llegue, le toque destinar recursos para la implementación del acuerdo de paz, y lo hizo con inmensa visión, con capacidad estadista de entender que aquí hay muchas vueltas y que independientemente de quién estaba en ese momento en gobierno, teníamos que asegurar unos mecanismos hacia adelante. Recuerdo también que cuando se acordó el llamado blindaje jurídico en La Habana, yo estaba en Bogotá, Claudia salió muy dura a decir que ese blindaje jurídico se saltaba las instituciones, se saltaba la Constitución, se saltaba el Congreso, y yo la llamé y le dije, senadora, recíbame, venga, yo le explico qué es lo que está en juego, por qué es tan importante, cuando ha habido tantas experiencias de incumplimiento, por qué es tan importante que las FARC vea que hay ciertas garantías y dé el paso a la dejación de armas, si no, no lo va a dar. Y me acuerdo de haber visto a una mujer receptiva, que estaba dispuesta a oír argumentos, que a pesar de que había tomado una posición, estaba dispuesta a cambiar de parecer cuando había otros argumentos. Y sentí de nuevo que allí, detrás de una mujer fuerte, valiente, había también una mujer con capacidad para oír argumentos y para cambiar de posición. Cuando salgo de gobierno y empiezo a trabajar como asesora en temas internacionales, ayudando a explicar el proceso de paz en otras partes del mundo, coincidimos en un avión. Yo iba para El Salvador, ella iba a su doctorado en Chicago, y me acuerdo que en esa conversación en donde surgió si algún día yo quisiera de pronto lanzarme a un cargo de elección popular, Claudia rápidamente, aunque ese día no me lo dijo, después me contó, se imaginó que íbamos a necesitar a alguien que desde el Congreso ayudara a defender el acuerdo de paz. Y a pesar de lo muy poco, digamos, electoralmente interesante, sobre todo luego después del plebiscito, quien pensaba que luego del plebiscito, ¿no?, el tema más seductor para hacer campaña al Congreso iba a ser la defensa del acuerdo de paz, ella muy rápidamente dijo, necesitamos aprovechar el capital político que hemos construido para poder tener a alguien que defienda el acuerdo de paz en el Congreso. Y así fue como en noviembre de 2017, Claudia y Angélica me llamaron para que yo fuera la fórmula de Angélica ahora que ella iba al Senado. Y con inmensa generosidad me dijeron, esto se trata de traer gente nueva a la política, de garantizar que podamos, insisto, defender el acuerdo de paz desde el Congreso. A lo largo de este año hemos tenido diferencias, ha habido temas en los cuales no hemos estado de acuerdo, el voto en blanco es uno, mi posición frente a si era bueno o no
garantizar que los periodos de alcaldes y gobernadores coincidieran con los periodos del presidente. Y lo interesante de este proceso ha sido que Claudia, con vehemencia, igual que la mía, no ha buscado decirme a rajatabla, ¿no? Imponerme disciplina de partido y decir las cosas son así, punto, sino a punta de argumentos, de sentarse conmigo. Recuerdo incluso una vez sacando tiempo ella haciendo su doctorado desde Chicago, tuvimos una charla por Skype, de argumento viene, argumento va, de mucho respeto, de construir un partido decente, transparente, pero honesto, garantizando justamente que nos escucháramos y que a través de los argumentos lográramos persuadirnos. Yo finalmente decidí que votaba en blanco, decidí que en el primer debate apoyaba esa reforma de alcaldes y gobernadores y que luego me distanciaba de esa reforma. Así que ambas probamos que nos escuchábamos y que a veces podíamos cambiar nuestra opinión frente a distintos temas. Pero este año también me ha permitido ver otros temas en los cuales Claudia tenía mucha razón. A lo largo, por ejemplo, de este proceso de defensa de los proyectos anticorrupción, he entendido que no era un capricho. Incluso ha sido más fácil en el Congreso defender temas de paz que defender temas de la consulta anticorrupción. Yo creo que hay muchos que desde afuera dicen, no, pero es que él usó como una bandera no de su propia campaña, o porque una consulta popular habría sido suficiente con sacar adelante esto desde el Congreso. Y lo que yo he visto tratando de defender cosas tan básicas como defender la publicación de la declaración de renta, o que publiquemos los intereses de nuestros familiares, o que garanticemos que tratamos, por ejemplo, de no tener 3 periodos más para que la gente no se atrinchere en el poder, etcétera, pues es una inmensa oposición interna, es una clase política a la que le cuesta mucho autorreformarse. Y he entendido el valor que tuvo Claudia de sacar adelante esa consulta, de decir, los ciudadanos tenemos que poder transformar ese Congreso justamente para que podamos volver a confiar en las instituciones. Y yo lo siento como una vacuna contra el populismo que Claudia, con mucha astucia, se inventó incluso mucho antes del hoy gran auge de populismos en el mundo, en Estados Unidos, en el Reino Unido y por supuesto en países europeos. Así que por todas estas razones hoy estoy convencida de que Claudia no solo ha demostrado ser absolutamente transparente, ella es realmente una mujer incorrompible, que tengo la certeza de que no llegaría a hacer ninguna transacción y que se toma en serio de que ella prefiere no sacar adelante una política pública antes que sacarla adelante con mermelada, que es una mujer rigurosa, que realmente estudia los temas, insisto, ella no está llegando a improvisar, esta no es una persona que simplemente quiere llegar porque sí, por poder, sino es una persona que ha estudiado qué le conviene y qué no le conviene a la ciudad. Pero sobre todo porque detrás de esa mujer vehemente que tantos quieren porque dice las cosas como son y de la que tantos otros dudan porque siente que quizás habla muy duro o que a veces es poco conciliadora, pues que detrás de esa mujer en realidad hay una mujer que oye argumentos, que está rodeada de gente que está dispuesta a darle razones para cambiar de posición y que ella está dispuesta a aceptar cuando encuentra a través de los argumentos que hay una razón para hacerlo, que vale la pena adoptar un cambio en una posición y escoger las mejores políticas públicas posibles. Por todas esas razones, por transparencia, por rigurosidad, por ser una mujer humilde con capacidad de ser constructiva, mi voto es por Claudia López y los invito a confiar en ella también.